Reciban un fraternal saludo a un espacio para el encuentro de saberes que busca fortalecer el ciclo de conferencias que hemos denominado Cátedra Internacional de Paz 2020, que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esa esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio. Insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecumano, basados en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unimos fuerzas de manera solidaria y colaborativa: la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, de la cual hacen parte el Grupo de Investigación Editorial Cavilando, el Grupo GEDIPAD de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Fundación Universidad Claretiana Uniclaretiana, la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También encontramos otras voces en educación del Centro Internacional de Investigación CLACSO, el Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina IPECAL de México, el Grupo de Estudio Economía Digna, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia e Intel Globalist Solidarity. En cada cátedra hemos ahondado sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes con transmisión por Facebook de Cavilando. Gracias por acompañarnos. A todas y todos un fraterno, cálido y solidario saludo. Con estas cátedras que hemos realizado y el proyecto queremos seguir abriendo espacios de discusión, de reflexión, de acción para seguir aportando en la construcción de paz. Y hoy no es la excepción. Estaremos hablando sobre la implementación, una deuda con la paz, para lo cual contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político como en el educativo y el investigativo. Contamos con la participación de Mark Burton, quien es abogado en el caso de Simón Trinidad, José Francisco Puello, quien es director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, y Omar Restrepo, representante de la Cámara por Antioquia del partido FARC. En la moderación nos estará acompañando, yo soy Camila Galindo, soy abogada, magíster en Derecho Administrativo y coordino el Grupo de Estudio Economía Digna. Nuestra propuesta metodológica es que cada uno de los ponentes realice su intervención en un tiempo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios. Para ello, les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios, las cuales serán recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestros invitados. Al final, les pediremos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor de 5 minutos a forma de un llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan de la construcción de paz colectiva nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en nuestro chat vía Facebook o en las redes amigas que las están retransmitiendo. Esta la retomaremos en el momento indicado. Asimismo, en nuestro Facebook Live hemos dejado un formato de evaluación que les solicitamos que diligencien, pues nos ayuda a hacer y mejorar algunas de las cuestiones que allí nos pueden plantear. De igual forma, nos pueden dejar su correo por medio de este formulario para hacerles llegar las memorias de esta Cátedra Internacional de Paz. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra cátedra de hoy. Para iniciar, le damos la palabra a Mark Burton, quien es abogado en el caso de Simón Trinidad. Buenos días. Gracias a Cavilando por la invitación de charlar esta mañana. Muchas gracias. Yo estoy un abogado en Denver, Colorado, que es cerca de la prisión donde está Simón Trinidad. Y yo he estado en su caso desde el fines de 2014. Después de su juicio en Washington y en el medio del proceso de paz. Lo que el caso Simón presenta 2 problemas por la implementación del proceso de la paz. Primero, es cómo puede integrar Simón Trinidad en el proceso de paz. El segundo es su problema de repatriación.
De verdad, él nunca ha estado integrado en el proceso de paz. En Habana, su nombre, su imagen, estaba allí siempre. Yo sé que hay gente, la gente, particularmente de las FARC, pero otras personas que querían que Simón, el tema de Simón esté en la mesa de La Habana, pero nunca fue. Esta fue la oportunidad histórica para resolver este problema, pero nunca he estado en la agenda. Yo creo que el gobierno de Colombia, antes que yo ingresé en este asunto, dijo que ese es en las manos de los norteamericanos y no podemos hacer nada. Pero usted ya sabe que atrás del gobierno colombiano, ¿quién es? Siempre el gobierno norteamericano. Entonces yo creo que esta fue una oportunidad que faltó de aprovechar esta oportunidad. Bueno, sí, el problema de integrar Simón Trinidad es complicado porque desde su captura en Ecuador, el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos siempre querido, siempre quiere tenerlo rinconado y en silencio. Cuando estuvo en Colombia en 2004, estaba en la prisión de Cómbita, solo. Tenía un poco más acceso al exterior que tiene aquí, pero bueno, cuando fue a Washington, también él tiene un orden del Departamento de Justicia, se llama SAM, Medida Administrativa Especial, que él no puede comunicar con nadie fuera de una lista que ellos aprueben, la FBI aprueba. Entonces siempre he estado en silencio. Es un orden muy duro. Por ejemplo, durante su juicio en Washington salió una carta supuestamente escrito por Simón Trinidad y la fiscalía amenazó a los abogados de Simón Trinidad de judicializarlos por apoyo a terrorismo, pero ellos no tenían nada que ver con esta carta. Entonces, ahí este orden es muy arriba de Simón. Él puede contribuir a la JEP, puede contribuir a la Comisión de la Verdad y muchas más cosas. Después, en Washington, por ejemplo, él estaba en una celda con luz 24 horas por día, porque las autoridades norteamericanas querían vigilarlo a todo momento de su vida en este momento, para que no comunique con otras personas. Estos órdenes siguen hasta hoy. Y entonces, para tener acceso al exterior, para participar en la JEP, es una cosa muy difícil. A una época, él tiene casos penales en Colombia. Las autoridades norteamericanas han dejado él comparecer por video. Pero lo que pasó es, un juez en Colombia le pidió por qué usted está en esposas en una corte, ¿cómo va la cosa? Él empezó a hablar sobre sus condiciones y cómo es. Y un abogado en Colombia ha hecho un video de YouTube que ustedes pueden ver en YouTube, donde estaba hablando sobre sus condiciones en la prisión aquí, Florence ADX o Florence Supermax, el máximo prisión en los Estados Unidos. Y cortaron inmediatamente las audiencias. He pedido yo que pueden comparecer por video, pero hasta ahora no, nada. Y es interesante que si ustedes están siguiendo el caso de Julian Assange, que su defensa está poniendo
mira, si él va a los Estados Unidos, es posible que va por Supermax y es tortura, es de pésimas condiciones y todo eso. Está allí en su juicio en Londres. Entonces, hay este problema que cómo podemos integrar Simón Trinidad en la JEP o en la Comisión de la Verdad. He pedido a personas del gobierno de Colombia que por favor piden a las autoridades norteamericanas acceso a Simón Trinidad a ver lo que está, qué es su posición sobre eso, pero todavía no hay un pedido del gobierno colombiano de tener que Simón puede tener acceso al ¿cómo se llama? El proceso de paz. Porque vamos a ver si dicen que sí, muy bien. Si dicen que no, hay una cosa que tal vez podemos hacer legalmente por falta de debido proceso. Pero todavía no tenemos esto. Y ese es el primer problema. Segundo problema es su repatriación. Lo siento, no puedo pronunciar muy bien, pero para que vuelva a Colombia. Y esta es una cosa que queremos lograr. Yo sé que yo y otros durante el proceso de paz hemos hablado con el diplomático de Noruega, que por favor, que ustedes pueden hacer un intercambio de prisioneros, un cambio de prisioneros con los Estados Unidos y Simón va para Noruega como prisionero, no como libre. Pero la cosa en Noruega es que el máximo sentencia en Noruega es 24 años para cualquier delito. Entonces, Simón tiene una condena de 60 años. Él fue sentenciado a 60 años cuando tenía 54 años. Ustedes pueden imaginar qué quiere decir esto. Y escuché, ellos dijeron que, oh, no sé, es muy complicado, pero al final ellos estaban de acuerdo de aceptar a Simón en Noruega. Pero nunca el gobierno norteamericano dijeron que no. Entonces, lo que estamos intentando, porque su caso penal se cerró en 2012. Fue final, no hay, es final, es así. Entonces, tenemos que buscar una manera político, jurídico, un poco de los dos, para que Simón pueda ir a Colombia. Y hay varias maneras, como intercambio de prisioneros, hay un tratado de intercambio de sentencias prisioneros de América Latina, pero el problema es que Colombia no ha firmado el tratado. Estados Unidos sí, pero Colombia no, porque yo creo que el gobierno de Colombia quiere enviar su gente a los Estados Unidos y que no se vuelvan. Pero este problema. Siempre hay ejemplos de problemas de este tipo de prisioneros políticos, que él es un prisionero político, absolutamente, no hay duda, que pueden resolver el problema. Y mismo los Estados Unidos ha hecho esto. Y voy a decir una historia de una muchacha que se llama Lori Berenson. Lori Berenson fue una norteamericana que fue capturada en Perú. En Perú, porque era simpatizante del MRTA. Y fue capturado y prácticamente condenado a cadena perpetua. Pero aquí en la prensa, más que todo, no había mucho ruido en la población, pero en la prensa había un ruido y finalmente Clinton fue a hablar con Perú y él logró su liberación y después de 20 años en la cárcel volvió
a, a, a los Estados Unidos. Pero necesitamos este clamor también por Simón. Y necesitamos un gobierno que está abierto a este clamor. Y en Estados Unidos, ahora con Trump, es un poco difícil, porque cuando él empezó, él tenía un Secretary of State, el ministro del Exterior, Tillerson, que estaba más abierto al proceso de paz y ha dicho algunas cosas favorables. Pero ahora tenemos un Secretary of State que es muy bajo la influencia de Marco Rubio en la Florida. Entonces, esta es una cuestión política más difícil. Yo sé que en Colombia ustedes tienen Duque, entonces es un momento difícil, pero tenemos que seguir luchando por su liberación. Solamente por él, no solamente por él, pero esto vale la pena por él, porque es una injusticia muy grande, pero también para Colombia y América Latina, para este proceso de paz, él puede contribuir mucho y necesitamos seguir luchando por su libertad. Gracias, Mark, por tu intervención. Creo que podemos visibilizar allí un poco también esos incumplimientos a la implementación del acuerdo de paz que traspasan nuestras fronteras, ¿no? Y también algunas posiciones políticas de gobiernos extranjeros como inciden también en la falta de implementación del acuerdo. Ahora damos paso a José Francisco Puello, quien es director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Bueno, muchas gracias, Camila. En primer lugar, mi feliz obligación de saludar este espacio, mandando un saludo pues, a todos los que están participando en este momento y desde luego a los organizadores, así también a Mark y a los profesores que nos acompañan hoy en esta mañana. Yo me voy a referir en el tiempo acotado que tenemos, desde luego, porque me parece que es indispensable también establecer algún tipo de interlocución, interacción con quienes nos están escuchando, a pesar de las dificultades, sobre un balance, yo creo, básico desde el punto de vista de lo que ha significado la implementación. Yo quisiera empezar sobre todo recordando el sentido social y político de lo que ha significado el acuerdo de paz en Colombia, que como ya es un consenso no solamente en términos de la academia, sino también desde el punto de vista de varios sectores, yo diría sectores mayoritarios desde Colombia, con impactos también regionales, inclusive globales, se configura como un hito histórico. Y un hito histórico que desde luego hace a condiciones específicas de Colombia, pero que sobre todo entra a confrontar un largo conflicto social y armado, tal vez el más largo en la historia occidental, pero sobre todo que apuntaba y apunta hoy a una estructura histórica que, para resumirla, tenía que ver con un régimen, un sistema político, también económico, social, cultural, desde luego, profundamente autoritario en todas estas dimensiones, y en esa medida uno de los significados cruciales que podríamos derivar del acuerdo tiene que ver precisamente con esa construcción, la esperanza de una construcción democrática sustantiva en todos los aspectos de la vida colombiana, y repito, con impactos no solamente idiosincráticos en Colombia, sino también desde el punto de vista regional latinoamericano e inclusive global. Entonces, bajo ese sentido, yo siempre propongo que hay que diferenciar al menos dos procesos que se han venido dando, pero acentuados desde esta situación o la coyuntura que nos convoca, que tiene que ver con la paz en Colombia. Diferenciar, por un lado, la construcción de la paz estable y duradera, que es un proceso de más largo aliento,
que no necesariamente se agota en el segundo proceso que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, pero que en todo caso uno y otro iban dinámicamente y diríamos dialécticamente contribuyendo a sentar las bases para que se fuera canalizando, institucionalizando las diferentes conflictividades que se habían presentado y que se presentan en este tipo de sociedades, en Colombia en particular y en nuestra sociedad hoy vigente en general. Eso yo creo que es bueno decirlo porque al diferenciar construcción de paz estable y duradera y también desde el punto de vista del proceso de implementación, que lo que trata es de traducir de una manera mucho más detallada, de alguna forma también sistemática a partir de una institucionalidad estatal y gubernamental, pues podíamos identificar al menos dos escenarios que desde luego están relacionados. Por un lado, un escenario de esperanza transformadora, de potencial transformador, lo han llamado, y por otro lado también una serie de disputas, porque la paz también está en disputa, no solamente en términos de entendimiento, sino también desde el punto de vista de lo que significa el proceso de implementación, con miras, desde luego, a poder ir paulatina pero progresivamente construyendo escenarios democráticos tanto a nivel macro como a nivel micro. Entonces yo creo que la diferenciación de esos dos procesos viene bien también para tener una comprensión mucho más compleja, pero también completa del momento actual en el cual estamos transitando. Y hacer una pequeña coda respecto al acuerdo. El acuerdo de paz en Colombia, bajo este escenario, es un acuerdo que es minimalista. Es un acuerdo que puede sentar las bases, da elementos para poder en lo sucesivo ir haciendo la construcción de esta paz, conflictividades institucionalizadas, el silenciamiento de los fusiles de todas las partes y una convivencia desde luego mucho más humana, fidedigna, digamos, a una construcción de sociedad en otro horizonte. Y lo digo minimalista porque también ese componente minimalista es un componente de unas reformas que sentarían precisamente los puntos de partida y no tanto los puntos de llegada, y en donde hay que llamar la atención que siendo un acuerdo minimalista desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de su financiación, desde el punto de vista de los arreglos institucionales a los cuales convocaba, pues de alguna forma también se tenía que resguardar en lo posible para que cualquier desviación, dada la integralidad, dada la articulación que propone sobre los temas estructurales, aquí sí, que convocan a la sociedad colombiana, pues cualquier desviación, repito, puede poner en peligro, le introduce incertidumbre y también arriesga la construcción de paz en el largo plazo, pero también la construcción de paz, sobre todo muy apegada al proceso de implementación en el corto plazo. Entonces, eso me gustaría también como plantearlo desde el punto de vista de cómo podemos interpretar paz e implementación en el momento actual. Ya yendo un poco más al detalle de lo que ha significado el proceso de implementación, yo creo que desafortunadamente hay que hacer un balance desde el punto de vista no solamente político, sino de lo que incorpora e implica toda una serie de cuestiones desde el punto de vista de un proceso de implementación que se juega desde luego centralmente en lo que nosotros llamamos políticas, medidas públicas desde la autoridad pública. Desde ese punto de vista, yo creo que el balance en este momento es bastante complicado, complejo, tendríamos que decir también en ciertos aspectos sombrío, porque en todo caso lo que podemos destacar es que al momento de hoy vemos una insuficiencia que sobre todo pone en juego la integralidad del acuerdo.
El acuerdo está, si bien dividido en varios aspectos, lo que se llama puntos, también convoca que no se puede mirar de manera aislada cada punto, reforma rural integral por un lado, participación política por el otro, el problema de las drogas ilícitas por el otro, sino que se tiene que ver de una manera holística, compleja, desde luego articulada, no solamente en el sentido más político de lo que significa el acuerdo, sino sobre todo en el sentido, digamos, técnico, y desde luego haciendo caso a una planeación más o menos sostenida, que entre otras cosas es uno de los grandes déficits que vemos en el régimen político colombiano, sobre todo desde el punto de vista de lo que hablaríamos de esas facetas o desde las implicaciones sociales, socioambientales y en general de los problemas que afectan a las grandes mayorías. Entonces, desde ese punto de vista, hay un balance muy característico y que quisiera simplemente resumirlo en una especie de esquema histórico. Lo que vemos en el proceso de implementación, una vez firmados los acuerdos, es que empieza con algún grado de dinamismo, un dinamismo que desde luego se va diluyendo y se va diluyendo poco a poco, desde luego a partir de las coyunturas políticas, pero desde luego a partir también de esa disputa que se viene dando en términos de la implementación. Y quiero decir esto porque al principio la producción normativa, que era fundamental, ya empezó a dejar ver algunos aspectos que ponían, arriesgaban, cuestionaban la certidumbre en términos del proyecto hacia el mediano y largo plazo, pero de todas maneras un dinamismo que en todo caso dio unas bases para ir articulando varias cuestiones. Desde un principio hay un tema que es muy complicado que tiene que ver con el tema de la financiación. Es un acuerdo que cuando se hace la traducción a los instrumentos de planificación, de planeación, es un acuerdo que está virtualmente desfinanciado y llegamos a un momento de coyuntura, que es el momento de coyuntura de un programa político que tiene como lema hacer trizas los acuerdos. Es un programa político que desde el punto de vista de la disputa también que se ha venido dando en medio de la construcción de paz, no ha podido hacerlo, con lo cual ha recurrido a algo que yo creo que puede sintetizar también la implementación en el gobierno Duque, que se llama la simulación. Entonces, un poco lo que tenemos aquí es que no tienen la fuerza suficiente para poder hacer trizas los acuerdos, optan por la simulación en un balance en donde los cumplimientos del acuerdo son más bien tímidos y lo que se ha ido reforzando son los incumplimientos vía distorsión del acuerdo, deformación del acuerdo, desconocimiento, pero creo que la impronta del gobierno tiene que ver con esto de la simulación. Y para explicarlo muy brevemente, ¿con qué tiene que ver la simulación? Pues como todas simulaciones, cuando uno dice algo que no está haciendo. Entonces aquí varios temas cruciales desde el punto de vista del acuerdo han estado sometidos a ese manejo, a esa manipulación. Hay casi que una implementación por Twitter en donde desde el punto de vista político, pero también técnico, se dice, por ejemplo, que se están haciendo PDET cuando efectivamente no se están haciendo, o por lo menos no se están haciendo con base en el acuerdo. Se pasan partidas presupuestarias como si estuvieran asociadas a la implementación del acuerdo, cuando son partidas diferentes a este tipo de asuntos. Se combinan y se yuxtaponen políticas públicas que no tienen nada que ver con el acuerdo y se proponen como si fuera un plan que viene siguiéndose de manera sistemática. Y termino con esto. Yo creo que la mejor imagen de esta simulación tiene que ver con algo que es básico desde el punto de vista técnico-político. Ustedes saben que el Plan Nacional de Desarrollo tenía por obligación legal y constitucional que incluir algo que se llamaba un componente especial y un capítulo específico de la implementación. Un Plan Nacional de Desarrollo, que es la bitácora de medidas políticas públicas para el gobierno en el cuatrienio, no se incluyó, pero además se yuxtapone y se intentó
sustituir por algo que han venido promocionando de manera amplia, que es la política de paz con legalidad, como si de pronto la paz uno podría imaginársela por fuera de la legalidad, pero que en todo caso no recoge ningún aspecto del acuerdo, contradice su espíritu, y en esa medida yo creo que en algo que podemos discutir más adelante, el balance es bastante, como dije, sombrío. Muchas gracias, José Francisco, por tu valioso aporte. Aprovecho para enviar un saludo a las personas que están conectadas viéndonos en este momento, las personas que están desde Medellín, desde Barbosa y el Oriente Antioqueño, las personas que están desde Brasil y las personas que están desde Armenia, Quindío. Con esto damos paso a la intervención del compañero Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC. Buenos días, gracias por generarme la posibilidad de participar en este espacio, de conectarme a través de este escenario con las comunidades, con la ciudadanía y con los colombianos, y también con quienes desde el exterior nos están escuchando y que le apuestan a la paz de Colombia, que es la paz de la región, del continente. Bueno, mi nombre es Omar de Jesús Restrepo Correa, soy firmante del Acuerdo de Paz, soy miembro de la Dirección Nacional del Partido FARC y representante a la Cámara en virtud de los acuerdos por el Departamento de Antioquia. Mi lectura con relación a los acuerdos, pues son unos acuerdos, ya el compañero que vi antecedía en la palabra, pues lo planteó con brillante ilustración. Los acuerdos tienen una integralidad, son las bases para continuar o para, digámoslo así, para generar una paz completa, y son al mismo tiempo la estrategia de paz. O sea, no es, los acuerdos parten desde las bases, desde generar unas bases que nos permitan a nosotros llegar a una paz con justicia social en el país, y por eso están articulados en 6 puntos, y el 6º punto pues es la implementación de los mismos acuerdos. Tienen el punto 1, que es la reforma rural integral, que tiene como propósito democratizar el campo, generar las posibilidades de desarrollar el campo y generarle a los campesinos las bases y las condiciones para que ellos puedan producir en condiciones dignas, rentables y tranquilas en el sector rural. Pero también tiene el componente de la reforma política, que tiene como propósito reformar la vida política y profundizar la democracia en el país, que es otra de las barreras que ha impedido que en Colombia otras fuerzas que vayan surgiendo pues ayuden a la construcción de sociedad, ayuden a la construcción del país a través de su participación, porque aquí no ha sido posible. Este es un país gobernado y dominado por unas élites que han capturado el Estado para ponerlo en función de sus privilegios, en función de sus intereses políticos y económicos. Entonces, el acuerdo de paz también tiene ese componente de una reforma política que profundice la democracia y le genere a todos los colombianos, desde sus diferentes organizaciones, desde sus diferentes actividades económicas, políticas y sociales, la posibilidad de participar en la construcción de país. Ese elemento es fundamental en Colombia, pues también es parte de las causas del conflicto, lo mismo que los problemas de la tierra. Pero el acuerdo también tiene dentro de sus componentes el punto 5, que es el resarcir a las víctimas, reparar a las víctimas, acabar con la impunidad de la violencia o los actores de la violencia, generar una justicia reparadora, restaurativa, que no sea punitiva,
y que le genere al país la posibilidad y a la sociedad de conocer la verdad, qué hay detrás de cada una de las masacres, qué hay detrás de cada uno de los asesinatos de los líderes, qué hay detrás de esa violencia que más que todo ha afectado a la ruralidad, pero también a las fuerzas que se oponen a las políticas del régimen, del gobierno y del sistema. Entonces, es un acuerdo que se convierte al mismo tiempo en una estrategia de paz para generar las condiciones de una paz completa. ¿Cuáles han sido las dificultades? Hombre, las primeras dificultades que nosotros hemos encontrado es que el acuerdo no ha implementado lo que tiene que ver con desmontar los diferentes actores armados que han sido funcionales a intereses económicos y políticos en los diferentes territorios del país. El acuerdo no ha tenido la voluntad de un sector que ha sido totalmente, digámoslo así, antipaz, porque han encontrado en la guerra no solamente la posibilidad de perpetuarse en el poder y mantener algunos privilegios, sino también han encontrado en la guerra la posibilidad de generar toda una serie de impunidad, pero también generar en la guerra una serie de buscar cómo tener beneficios económicos en los territorios a través de la concentración de la tierra, a través del extractivismo, a través de capturar el Estado para la corrupción en los diferentes territorios del país y montar sus negocios. Pero también han encontrado en la guerra una posibilidad de impedir que se abra o se amplíe la participación y la democracia. Es decir, la guerra les ha permitido todo ese tipo de cosas porque hay pescan en río revuelto y generan unas matrices de opinión donde entonces tienen la capacidad de posicionar en el imaginario algunas teorías de que quienes mueren en los territorios, pues alguna cosa tiene que ver o con los diferentes actores armados o con el narcotráfico o con las actividades de la economía ilegal, incluido pues hasta la minería. Y entonces con el posicionamiento de ese imaginario, pues se han dado el lujo de ir exterminando a quienes desde los territorios se oponen a esas políticas totalmente excluyentes, violentas, y en alguna parte de la sociedad, pues eso va calando y van normalizando, o sea, van justificando la muerte inclusive hasta de reincorporados, que es lo que ha venido pasando en el país en los últimos años y pasó con la Unión Patriótica. Es decir, con la Unión Patriótica la aniquilaron con el pretexto de que hacía parte del brazo, que era el brazo político de las FARC, de la lucha armada, y entonces matar a alguien de la Unión Patriótica pues era matar supuestamente a un combatiente, es decir, le pusieron a los militantes de la Unión Patriótica el equipo, el fusil, y con eso trataron de legitimar y de naturalizar el exterminio de ese partido que surge también de un acuerdo de paz. Entonces, esa es la realidad, que no se han desmontado los grupos paramilitares, porque esa es otra farsa que le vendieron al país, que el paramilitarismo desapareció con los supuestos acuerdos de Ralito, cuando eso no fue cierto. Ahí lo que hicieron fue legalizar algunos capitales, hicieron fue legalizar alguna institucionalidad del Estado, es decir, trataron de quitarle, pues, de lavar el Estado en su responsabilidad con respecto al paramilitarismo, y encerraron a algunos de la cúpula en un acuerdo, pues, ahí entre ellos mismos. Y después, cuando vieron que eso se les estaba saliendo de las manos, porque la Corte comenzó a pedir cárcel para unos y a recortarle esos privilegios que habían logrado con el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo después se vio enredado con ellos porque comenzaron a hablar algunas cosas, los extraditaron para matar la verdad, pero
esos que fueron extraditados lo que hicieron fue lavar y limpiar sus negocios que consiguieron a través de la guerra sucia. Entonces, esa es la realidad que ha existido en este país, porque ellos no entregaron ninguna. Pues nosotros después nos dimos de cuenta con algunos que inclusive con Báez antes de morir, él nos contó cómo había sido pues todo ese novelón que le presentaron al país, donde comenzaron a formar muchachos de las ciudades y los vincularon a ese proceso sin haber sido siquiera paramilitares, pero el paramilitarismo volvió otra vez a copar los territorios que tenían anteriormente y comenzaron a ejercer control, bueno, porque ese es un negocio que ellos han tenido y lo han tenido para eso, para concentrar territorios, para garantizar la posibilidad de los megaproyectos, para la extracción de recursos y implementan esas políticas a través de la guerra sucia, esas políticas económicas, digámoslo así, pero también capturan el Estado. Entonces, estos acuerdos que nosotros hemos firmado con el gobierno, pues una de las primeras dificultades que han tenido es esa, y esa era una de las líneas rojas que nosotros teníamos en la banda para firmar los acuerdos, es decir, que nosotros no íbamos a dejar armas hasta que el Estado no desmontara el paramilitarismo, que ha sido uno de los fenómenos que ha impedido en este país la democratización del campo, pero también la democratización de la vida política en el país. Es que es muy difícil usted decir que aquí hay una democracia cuando a los líderes de las fuerzas alternativas pues los están asesinando todos los días. Es muy difícil decir de que va a haber una reincorporación digna en el país cuando a los compañeros que están en proceso de reincorporación pues también los están asesinando y no se pueden ni siquiera sostener en el territorio. O los que están en el territorio pues tienen que estar confinados en los espacios territoriales y no pueden desarrollar ninguna actividad productiva, pero tampoco tienen la posibilidad de generar su reincorporación política porque no la pueden hacer, y no la pueden hacer simplemente porque no se pueden mover, o cuando se tienen que mover tienen que ser con un viaje de escoltas, que eso a veces también genera muchas dificultades para la actividad política. Y en las ciudades pues nos está pasando lo mismo. O sea, ¿qué pasa en las ciudades? Que la mayor parte con ese novelón que hicieron con el paramilitarismo, lo que hicieron fue legalizarlos, imponerlos en los diferentes barrios de las ciudades para que desde ahí generaran control político, control social y control militar a través de esas diferentes estructuras que están ligadas al narcotráfico, al microtráfico, pero que tienen toda una visión contrainsurgente y contrapopular. Entonces, en los barrios y en las ciudades también nos ha sido muy difícil, no solamente por la estigmatización, sino también por ese tipo de estructuras que hacen parte de esa política contrainsurgente, a desarrollar nuestra actividad política, y no solamente a nosotros, sino a todas las fuerzas de oposición. Aquí en Colombia, la participación de las fuerzas alternativas solamente se ha limitado a la lucha electoral. Es decir, es en ese momento cuando se pueden expresar las fuerzas políticas de izquierda, pero no en la participación política organizativa con las comunidades, desarrollando el ejercicio político, desarrollando la capacidad organizativa desde los sectores sociales, desde los sectores barriales, comunitarios, desde los sectores veredales, rurales. Eso no ha sido posible. ¿Por qué? Pues porque aquí la democracia la abren supuestamente y hay elecciones y usted puede tener un partido político, pero en la práctica usted le matan sus dirigentes y usted no puede hacer política. Entonces los acuerdos tienen ese propósito. Primero, que el Estado monopolice el ejercicio de la fuerza y de las armas a través de las instituciones legales, es decir, es de montar el paramilitarismo. Y para eso se crearon una serie de mecanismos, pero esos mecanismos no se han implementado, esos mecanismos no están funcionando, y nosotros partimos de una seguridad humana, una seguridad rural, que se le garantice la seguridad a todas las comunidades, pero esa seguridad fue replanteada, pues ya ustedes se dieron de cuenta, por un componente nuevamente de lo mismo, que es hacer presencia militar en los territorios, pero que esas fuerzas militares controlan el territorio para unos propósitos, pero no controlan el territorio desde la función del Estado-Nación,
para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades productivas, políticas y sociales en ellos. Es un control desde los intereses de los megaproyectos, los intereses de la extracción y los intereses de la concentración de tierras. Es decir, ahí están las fuerzas militares, pero ustedes se dan de cuenta de que alrededor de esas fuerzas militares y esas bases y esas patrullas todos los días están matando gente y están haciendo masacres y están desplazando y se está generando una serie de problemáticas en esos territorios. Entonces, es muy difícil implementar unos acuerdos cuando no hay participación social. Por ejemplo, los PDs se están limitando solamente a que se diseñan desde la agencia o desde la consejería, pero ya le quitaron la participación a las comunidades. Las comunidades no están participando ni en el diseño, ni en la ejecución, ni en la implementación de esos proyectos. Entonces la gente no sabe, no se está dando de cuenta ni qué está llegando por la paz o qué está llegando a través de las obligaciones o los compromisos que tienen los entes territoriales, las gobernaciones, las alcaldías o la misma agencia a través de la paz, porque no, lo decía el compañero anterior, la paz está desfinanciada y entonces los recursos de la paz pues llegan a través del presupuesto que le corresponde a cada una de las alcaldías y hay supuestamente unas fuentes de disculpen, una fuente de financiación para la paz, pero eso tiene una gran cantidad de, digámoslo así, de limitaciones. Primero porque los municipios PD son municipios de sexta categoría, no tienen capacidad institucional, no tienen capacidad técnica para pelearse en esos recursos a través de la formulación de los proyectos. Entonces los proyectos muchas veces se los ganan los que más capacidad técnica tengan, los que más capacidad institucional. Inclusive nosotros recibimos denuncias que muchos de los recursos de los OCAPAS estaban yendo para municipios de primera y segunda y tercera categoría, nada que ver con los municipios priorizados. Entonces, esa es la realidad que tenemos en este país con respecto a lo de la paz. Ahí se han venido peleando una serie de ajustes. Por ejemplo, nosotros peleamos ahora en una ley de regalías que la Consejería para la Paz tuviera la Secretaría que ayudara a diseñar los proyectos para jalar los recursos de lo capaz, los recursos destinados para la paz a través de las regalías, porque los alcaldes no han tenido esa posibilidad, primero no conocen bien la ruta y segundo no tienen la capacidad institucional para pelearse en esos recursos. Entonces, ahora en una reforma que se hizo a la ley de regalías, pues se peleó esa posibilidad. Vamos a ver cómo queda eso, porque esa es otra realidad. Aquí hay muchas instituciones que se han venido peleando esos recursos porque, bueno, ahí también hay mucha corrupción. Nosotros hemos venido recibiendo denuncias de mucha corrupción, de que esos recursos no le llegan a las comunidades, no le llegan a la gente que deben de impactar su territorio a través de esos proyectos productivos, no están llegando y entonces van llegando cositas, una horita por aquí, un puentecito por allí, pero eso no impacta el territorio. Y si no empata el territorio, pues no lo transforma. Y si no lo transforma, pues entonces la gente va a seguir sufriendo las mismas problemáticas porque no se resuelven. Y por eso el proceso de paz tiene la priorización para que la mayor parte de esos recursos pues se orienten y se conduzcan a los territorios que más problemas de pobreza y de exclusión tienen. Pero eso no ha sido posible. ¿Por qué? Porque en el camino este gobierno ha venido, digámoslo así, generándole una institucionalidad paralela a lo que se firmó en los acuerdos de paz. Entonces ahora la visión que nosotros tenemos y que se construyó en los acuerdos de los PD, que es una visión territorial que para impactar el territorio, entonces lo cambiaron por las tales zonas futuras. ¿Qué son las zonas futuras? Es darle un componente represivo, es militarizar los territorios, pero militarizarlos para lo que yo les he venido diciendo, pues para tener un control militar desde el Estado y acompañado con los actores armados que también son funcionales a las políticas de los empresarios, las transnacionales y las mafias, y controlar el territorio y generarle una serie de exclusión a las organizaciones sociales, comunitarias y someterlas a través de la violencia. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, no se ha implementado la reforma
política, que necesitamos generar pues una suerte de democracia en el país. No se ha implementado la reforma rural, porque ni siquiera se ha reglamentado. Es decir, hay un catastro multipropósito, pero es un catastro amañado, privado. Eso no nos permite a nosotros ni a las comunidades conocer el origen de cada uno de los predios o de las propiedades en los territorios. Y entonces lo que hacen es legalizar una serie de tierras que han sido despojadas, mal habidas, y entonces como no se conoce la historia de ellas a través del catastro multipropósito que nosotros propusimos, sino uno que ellos impusieron a través del Plan Nacional de Desarrollo, entonces ahí está que no vamos a conocer la historia de esos predios y entonces los que están es lavándolos y legalizándolos. Pero tampoco va a haber la posibilidad de que esos predios donde hay una gran cantidad de tierras, de 1.000, de 2.000 hectáreas de tierra, pues tampoco pagan impuestos. Para que esos impuestos se conviertan en desarrollo para esos territorios, porque ese es otro problema que hay aquí, pues por eso esto, y el catastro tiene ese problema, pongan a producir o para que por lo menos se desestimule la concentración y tengan una diferenciación con los pequeños, que no sean los pequeños los que paguen, es decir, es una buena intención para desarrollar y democratizar el campo, pero eso no ha sido posible porque, bueno, ahí hay unos sectores que están opuestos, ya nosotros sabemos eso, y entonces no ha sido posible democratizar y desarrollar lo de la reforma, lo de los PDs no está funcionando, por lo que yo les digo, no hay participación popular, y ellos, el Estado lo que busca desde este gobierno es desestimular, decir que sí, se está cumpliendo y presentan una serie, y cada vez que rinden un informe en el Congreso, o le rinden un informe a las comisiones de paz, o le rinden un informe al Consejo Nacional de Recorporación, lo que hacen es presentar un viaje de cifras, un viaje de datos, pero usted en el territorio no ve las obras, no ve los proyectos, no ve las mejoras. Entonces esa es una carreta pues que no se la comen sino ellos mismos. Muchísimas gracias, Omar, por ese valioso panorama desde los territorios. Creo que pudimos tener una convergencia de las tres intervenciones que hemos tenido el día de hoy, iniciando por la intervención de Mark, en donde podíamos ver esas limitaciones que también en Estados Unidos están dando a la participación en el proceso de paz por parte de Simón Trinidad y cómo esos obstáculos también limitan esa construcción de paz y de verdad. Observamos también por medio de la intervención de José algunas cuestiones que después Omar entró a desarrollar con mayor profundidad, pero veíamos y que me llama mucho la atención, un poco cómo desde el gobierno nacional actual lo que se ha realizado es un tema más de simulación y de formación del tema de la implementación de los acuerdos de paz, lo cual es bastante importante evidenciar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque creo que esa estrategia de simulación se vende mucho dentro de su política internacional y es importante traerla a colación. Y lo otro que también planteaba Omar dentro de los puntos que abordaba era el tema también de lo que ha sido la militarización de los territorios y hemos podido ver cómo dentro de eso que José hablaba de esa deformación que ha habido en la implementación de los acuerdos de paz, también se ha utilizado algunas de esas estrategias que allí se planteaban para deformarlas y llevarlas a esa militarización de los territorios, en donde el primer objetivo con el acuerdo de paz era realmente llevar el Estado a las comunidades donde no había llegado y por medio de él garantizar los derechos fundamentales de la población, pero llegamos a la cuestión de que el Estado no llega, sino que lo que llega son únicamente las fuerzas militares y esa militarización de los territorios se ha traducido también en una vulneración de los derechos de las víctimas y cómo también siguen estando en riesgo debido a esa presencia militar en los territorios. Observamos con preocupación también el tema de la desfinanciación de los acuerdos de paz que se teje también dentro de esa estrategia de simulación y cómo a veces no están
posible evidenciar cómo se están haciendo esas estrategias de desfinanciación y cómo tratan también de simular lo que ha sido la implementación. Ya con esto, con este recuento que hemos realizado de las principales intervenciones, voy a realizarles la lectura de algunas de las preguntas, porque tenemos bastantes, pero vamos a escoger algunas centrales para ustedes y algunos comentarios que también nos han hecho las personas que están presentes en nuestra transmisión. Aprovecho también para extenderle un saludo a las personas que nos acompañan desde Bélgica, desde el Consejo Municipal de Paz de Antioquia, desde la organización Custodios por la Creación de la Comunidad Franciscana de Colombia, y a Tulio Astudillo, quien es gestor de paz del ELN y también está presente dentro del público que nos escucha en esta Cátedra Internacional de Paz. Dentro de las preguntas que tenemos para ustedes, voy a empezar como por el orden de las intervenciones que hemos tenido de hoy. En primer lugar, hemos visto con la intervención de Marc esos obstáculos que hay en torno al caso de Simón Trinidad, y quisiéramos plantear dos preguntas. La primera es si dentro del escenario que vemos actualmente en Estados Unidos, en donde se vienen elecciones presidenciales, se consideraría que un posible cambio de gobierno generaría un cambio de escenario para el caso de Simón Trinidad. Y lo otro es también entrar a analizar un poco, y que también lo planteaba Omar en sus intervenciones, cómo podríamos ver las diferencias entre el tratamiento que en Estados Unidos se ha dado a los casos de paramilitares que han sido extraditados por casos de narcotráfico, a los casos, por ejemplo, de los presos políticos. Eso sería muy interesante verlo. Les hago todas las preguntas y luego les doy paso para que puedan responderlas. También, ya para el caso de José, creo que hay dos preguntas centrales. Uno, pues, es un poco cómo podríamos ver los impactos del tratamiento que el gobierno nacional le ha dado a la pandemia dentro de la implementación del acuerdo de paz. Esto lo podemos ver un poco en el caso, tanto en el tema de la financiación, pero también creo que es importante observar cómo también en temas, por ejemplo, de presos políticos, dentro de las medidas que se han dado en la pandemia, los tratamientos hacia los presos políticos han sido discriminatorios dentro de esas medidas que buscaban, digamos, solventar el tema del hacinamiento carcelario, ¿no? Entonces creo que podemos ver cómo también, que se ha ido denunciando desde diferentes organizaciones sociales, el tratamiento de la pandemia ha sido utilizado por el gobierno nacional para legislar y para hacer reformas contraproducentes, no solo creo que en materia estructural, sino también en aspectos que van en contravía de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, eso sería de pronto que pudiéramos analizarlos con José. Y también un poco, pues, cómo podríamos mirar y cuáles estrategias desde la sociedad y desde la academia, desde esos informes que el centro realiza sobre la implementación del acuerdo de paz, cómo podríamos apuntarle a, si bien tú lo has aclarado que el acuerdo de paz no es sencilla la construcción de esa paz estable y duradera, pero sí son esas bases, cómo podríamos ayudar al impulso a esa verdadera implementación cuando tenemos un contexto que realmente es muy, muy complicado, y en donde tenemos un gobierno nacional que realmente por todas sus formas ha expresado una falta de voluntad en esa implementación. Para Omar tenemos unas preguntas ya un poco más respecto a cómo ha sido también lo que les ha tocado a las personas que se han reincorporado por parte de las FARC, su vida en los territorios, en las diferentes zonas de reincorporación, en donde incluso hemos visto que han sido desplazados porque realmente no tienen garantías. Entonces, ¿cuál es ese contexto actual en las ETCR? ¿Cómo cómo están ahorita los excombatientes que han sido desplazados? ¿Cuáles son las garantías con las que ustedes cuentan? ¿Cuáles son como esos escenarios de denuncia con los que cuentan? Y también cómo ha sido y cómo se ha utilizado un poco esos temas y espacios institucionales como los consejos municipales de paz. ¿Realmente estos han sido espacios que han sido de utilidad para ustedes? ¿Realmente esa institucionalidad en las que ustedes están participando
ahora les han permitido desarrollar su ejercicio político? Por ahora dejaríamos esas 2 preguntas para cada uno. Recuerden que tenemos aproximadamente 5 minuticos por intervención. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a Mark para que empecemos con su intervención. Bueno, la primera pregunta es muy difícil contestar. En las elecciones de Estados Unidos puede haber una diferencia si cambia el gobierno, por ejemplo. Bueno, primero, no es claro quién van a ganar, porque dicen que el demócrata está encima de Trump, pero ellos dijeron eso la última vez, porque hay poderes en la media que no quieren a Trump. No sé si estas encuestas y sondeos son ciertos, ¿no? Entonces, no está seguro quién va a ganar. Segundo, hay diferencias, pero tenemos que decir que estos 2 partidos tienen los mismos dueños, ¿no? Es el capitalismo monopolístico, tal vez varias facciones del mismo clase social, ¿no? Entonces, Trump es más, tiene tendencias más, dicen fascistas, pero racistas, más jingoísta, no sé, jingo, más nacionalista que el otro. Pero los demócratas, el Biden está diciendo que el problema con Trump es que él no está suficiente duro con Venezuela, él no está suficiente duro con China, él no está suficiente duro con otros países, lo que sea. Y él tiene este Biden tiene una historia de ser en favor de mucha represión. Él cambió las leyes penales en 94 para que mucha gente en Estados Unidos, más gente en la cárcel, más afroamericanos en la cárcel. Él está muy guerrerista. Él estaba atrás de la guerra de Irak y varios otros. Entonces, no sé si va a haber un cambio real si uno u otro gana. Es posible que los demócratas van a ser tal vez más fácil de hablar con ellos porque parecen que quieren un discurso más abierto, pero yo creo en el fundamento no va a ser muy diferente. Pero vamos a ver, ¿no? Yo no soy brujo, no puedo ver en el futuro. En el tema de cómo se trata los paramilitares en Estados Unidos, sí, yo creo que es muy diferente. Por ejemplo, como Simón, aislado con el SAM. Y también con Ana Belén Montes, no sé si ustedes conocen el caso de ella. Es una puertorriqueña que trabajaba en el gobierno y he hecho algunas cosas por su preocupación por la agresión contra Cuba dentro del gobierno y está en la cárcel en Texas, estaba en el mismo patio que Sonia. Ella no puede hablar con nadie en el exterior, nada. Pero Mancuso, esa es otra cosa. Él tenía acceso a sus abogados en Colombia, él podía comparecer en Colombia por video y varias cosas. Entonces, yo creo que sí, hay una diferencia en cómo se tratan los paramilitares en vez de Simón. Mancuso puede hablar, Simón no puede hablar. Entonces, esto muestra la actitud del gobierno de Colombia, que ha enviado paramilitares allá, y Simón también, y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, hay un trato muy diferente dependiendo de su punto de vista político. Por eso, Simón Trinidad es un preso político. Muchas gracias, Mark.
José, continuamos con tu intervención. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Perfecto. Bueno, referirme a los dos temas, agradeciendo desde luego preguntas y comentarios. Sabemos que el tiempo es muy acotado y los temas muy complejos. Con respecto a los impactos de la pandemia, yo diría dos cuestiones. No quiero hacer contrafácticos desde el punto de vista de qué habría pasado si los acuerdos se hubieran implementado mejor, pero si ustedes se fijan, y esto ya es un análisis no solamente espontáneo que se puede hacer, sino además muy sencillo, buena parte de lo que ha desnudado la pandemia y que ha profundizado en términos de las condiciones específicas de Colombia, desigualdades en ingresos, desigualdades sociales en general, hambre, miseria, que se han profundizado, la ha acelerado, pues de alguna manera tienen un colchón, un respaldo desde el punto de vista de varios de los diseños que se habían anticipado desde el punto de vista de los acuerdos. Poner un ejemplo, la reforma rural integral, esa integración de las cadenas alimenticias campo-ciudad que está y que no se ha implementado ni desde el punto de vista legal, ni desde la disposición institucional, ni en los impactos de las medidas que se han tomado contrarias al espíritu del acuerdo. De todas maneras hubiera sido como una especie de mejor escenario desde el punto de vista de lo que ha significado la complejidad de la pandemia, que no solamente es un choque viral, sino que potencia y desafortunadamente profundiza las condiciones de toda una serie de crisis socionatural, socioambiental, etcétera, etcétera, que hemos visto no solamente desde el punto de vista de un escenario que es, digámoslo de esta manera, que va fluyendo de forma natural, sino que, como lo proponía Omar, está asociado a una serie de temas que en últimas aluden a la orientación política y de políticas de este gobierno, en donde ese componente, me parece importante dejar varias ideas, el componente contrainsurgente, el componente del enemigo interno, no solo se expresa en términos de lo que vimos a nivel local, distrital, sino también nacional. En esto me parece que son dos caras de la misma moneda, no solamente en ese tratamiento, sino en el tratamiento de PEDEX, etcétera. Sería muy largo, digamos, desarrollarlo, pero para que lo tengamos presente, esto del enemigo interno no solo está presente en las marchas y en las protestas de Bogotá, sino que también está muy presente y no ha cesado en términos de la ruralidad con respecto a los líderes sociales en clave de la implementación, la defensa por modificar toda una serie de condiciones de la mano de la implementación desestructurada, errática, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de alguna manera, si aquí hay voluntad política, no tienen que imaginarse más allá de lo evidente. El acuerdo propone un sistema de medidas públicas que apuntaría por lo menos a ir construyendo otro tipo de escenarios menos volátiles desde el punto de vista de la pandemia, y sobre todo porque yo quiero rescatar una cosa, el enfoque territorial que es clave desde el punto de vista del acuerdo y desde luego desde la integralidad, pues apunta a una de las mayores urgencias que tiene que ver con la pandemia, porque la pandemia, particularmente en países muy desiguales como Colombia, tienen impactos diferenciales desde el punto de vista territorial. Entonces no es lo mismo una gestión de una pandemia en sectores sociales en Bogotá que en el Chocó o en el Putumayo, sin nombrar todavía, en esto lo profundizó Omar, los niveles de violencia explícita, coerción, en los cuales también hay una asociación por lo menos suspicaz desde el punto de vista de la participación institucional, tanto desde de la fuerza pública militar como de la policía, y esto, ves, no estoy diciendo nada nuevo, es evidente, lo hemos visto últimamente. Y lo segundo, que tiene que ver con esto, bueno, del qué hacer, una pregunta muy vieja, bueno, ante los diagnósticos, ¿qué hacer? Y el impulso de la implementación. Yo creo que hay dos ideas básicas que podríamos dejar. La primera, que desde luego existe una suerte de restricción desde esto que llamamos la implementación gubernamental y estatal de los acuerdos. Hay una especie de monopolio desde el punto de vista de las iniciativas para llevar a cabo toda una serie de políticas públicas
Entonces ahí hay una serie de obstáculos desde el punto de vista de seguir reivindicando el espíritu y todo lo que ha implicado el acuerdo y lo que puede implicar. Creo que es una acción desde el punto de vista de lo que se llama sociedad civil. Me gustan más los sectores, comunidades populares que están comprometidos y paulatina y progresivamente vienen respaldando la construcción de paz. Por eso decía que no hay que confundir ni agotar la implementación en la construcción de paz y ver la construcción de paz como un potencial transformador que va más allá de una serie de medidas o de sistemas de políticas públicas. Pero también adicionalmente algo. Uno de los enfoques implícitos en el acuerdo, más allá de los enfoques transversales de género, étnico, territorial, tiene que ver con la participación. Y yo creo que esta es una reivindicación que tiene que llevarse a su máxima expresión a partir de lo que significaría este proceso en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el incumplimiento del acuerdo también conlleva a que se desconozca la participación sistemática de las comunidades en términos de las tomas de decisiones, en la misma implementación, que redundaría en efectos inmediatos, pero también en impactos de mediano y de largo plazo, en todos los temas que convoca el acuerdo, que repito, tienen que ver con la vida en sociedad, desde la reforma rural integral hasta el tema del fin del conflicto, las víctimas, la participación política. Entonces yo creo que esto es importante porque reivindicar el tema del acuerdo también es reivindicar el tema de la participación y un mayor involucramiento en singular de la sociedad colombiana, pero en concreto de las comunidades territoriales respecto a las problemáticas más urgentes que se pueden ir resolviendo de una manera mucho más amplia, desde luego atendiendo urgencia y la complejidad de cada tema. Y cerraría con esto. Yo creo que puede parecer un lema, pero sigue siendo el instrumento al cual deberíamos acudir en la medida en que los sectores populares, las grandes mayorías en Colombia tienen cerrados distintos espacios. El espacio de los medios concentrados de comunicación es un espacio en el cual hay obstáculos para poder visibilizar demandas y reivindicaciones. Los espacios institucionales, no solamente en este gobierno, sino históricamente hasta no se transformen esas estructuras, son espacios de exclusión sistemática. Lo hablaba Omar, la participación desde los partidos políticos es absolutamente acotada. Entonces, para recordar un poco, cuando uno de los grandes teóricos de la historia, digamos, europea, que es Nicolás de Maquiavelo, decía, bueno, para saber en qué medida una sociedad es libre, miren cuántos tumultos hay, porque los tumultos son los que, y cuando hablo de tumultos en el lenguaje más antiguo, tiene que ver con tomar la calle, la protesta, desde luego organizada, desde luego que aliste la garganta ante las grandes problemáticas que estamos viviendo hoy en Colombia, no solo de carácter económico, sino que ya, para cerrar, una cifra escalofriante, es que estamos teniendo una masacre por semana, un asesinato sistemático casi a diario de miembros de una organización que es un partido político, y esto sin contar toda la masacre institucional que hemos visto en términos de lo que sí ha significado las protestas contra la policía los últimos días. Entonces yo creo que mantener las reivindicaciones, así suene un poco el lema de siempre, pero la organización desde el punto de vista de la calle, del tumulto, de las exigencias, me parece que sigue siendo el principal instrumento, no el único, y en todo caso puede generar, reforzar sobre todo ese potencial transformador que conlleva la construcción de paz y que más allá, repito, para no concentrarnos en la implementación en demasía, tiene que ver con un horizonte en disputa que en la coyuntura puede parecer claroscuro, pero más adelante yo creo que depende de nosotros cambiar esa relación de fuerzas para lograr ir consolidando objetivos. Muchas gracias, José. Continuamos contigo, Omar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno,
Vean, nosotros, nosotros desde el comienzo habíamos planteado la posibilidad, pues esa era una de las propuestas nuestras, de organizar los espacios territoriales en lugares no muy aislados de los centros urbanos o de los grandes centros donde hubieran concentración poblacional, porque nosotros siempre hemos dicho de que la reincorporación tiene que ser articulada a las comunidades, tiene que ser articulada eh, con la familia, tiene que pues reconstruirse ese tejido social y afectivo y comunitario que ha desarticulado la misma guerra y la misma violencia en esos territorios. Entonces nosotros lo planteábamos de esa óptica y desde ese punto de vista, pues entendiendo de que habría que generar pues toda una serie de reincorporación no solamente económica, sino política, social, cultural, familiar y comunitaria, con una visión de territorio y de arraigo y de defensa del mismo territorio a través de las capacidades organizativas que generara pues el mismo proceso. Esto no fue posible. Ustedes se dieron de cuenta de que una de las líneas rojas del gobierno era que no podíamos estar ni cerca a las carreteras, pero tampoco cerca a los sitios poblados, a los grandes sitios, las grandes concentraciones urbanas. Entonces nos dejaron en lugares muy apartados. Por ejemplo, aquí unos de Antioquia quedaron por allá en el bajo atrato, digámoslo así, que fue en Vigía, y ese espacio ahí no tenía posibilidades de implementar ningún proyecto productivo. Los compañeros les tocó abandonar ese espacio o irse en unos y después el gobierno lo cerró por decreto. Lo mismo los compañeros del sur de Córdoba, donde había un espacio que estaban ahí en predios o en un territorio de ley segunda, que no podían generar ningún proyecto productivo, pero también tenían problemas serios de seguridad, de vías de penetración. Es decir, estaban aislados y sin ninguna posibilidad de reincorporarse a la actividad productiva y social y política. Entonces, ¿qué pasó? Pues esos compañeros les tocó irse para Urabá, ahí está en el Mutatá, les tocó abandonar ese territorio, les tocó construir con los mismos recursos que han venido recibiendo de la renta básica que les dan, digámoslo así, que eso es un incentivo que es el 90% de un salario mínimo, y con eso les tocó juntar entre todos para comprarse en 22 hectáreas y construir con esos mismos recursos pues, viviendas ahí improvisadas, pero no han recibido hasta el momento, no han recibido recursos por parte del Estado, ni para la tierra, ni para la vivienda, para nada. Y han tenido apoyo de la comunidad internacional, la cooperación internacional, la ONU, han venido desarrollando algunos aportes para generar actividades productivas. Lo mismo, pues, algunos sectores privados, pues ahí les han venido apoyando. Pero desde el Estado no ha sido posible. ¿Qué pasó con los compañeros en Ituango? Entonces, los compañeros en Ituango, y uno en el fondo, ¿qué ve ahí? Pues esos compañeros eran un estorbo. Primero porque hay un megaproyecto, que ustedes saben que es uno de los megaproyectos que tienen un capital ahí instalado, que es el de Hidroituango. Segundo, ahí hay unos títulos, inclusive títulos de esa mina que está en Montelíbano, de Cerro Matoso, que es una vena de níquel que viene casi hasta donde estaba ese espacio territorial, otros que van hasta hacia San José de Apartadó. Ahí hay títulos mineros. Entonces uno en el fondo lo que ve es que esos compañeros estaban estorbando para la extracción de esos recursos y claro, ahí montaron las mafias, porque las mafias no se montan en todas partes, las montan donde las necesiten, donde necesiten extraer recursos, pues ahí montan las mafias. Donde necesiten concentración de tierras, pues ahí montan las mafias. Las mafias es un fenómeno que captura al Estado y funciona pues con la institucionalidad. De lo contrario no es posible. Pues no es que miremos la experiencia del cartel de Medellín. O sea, ¿por qué desaparece el cartel de Medellín? Porque ataca al Estado. Y desde que el Estado
no quiera y tenga voluntad de impedir ese tipo de cosas, pues las impide porque tienen las herramientas para eso. Pero donde las necesiten, pues entonces ahí generan cierta convivencia sin que el Estado aparezca supuestamente muy comprometido, pero para los que conocemos esas realidades, pues sabemos que eso es así. Entonces, esos compañeros los comenzaron a matar, a amenazar. Ahí, a los primeros que les tocó salir de ahí fue a los dirigentes. Y les tocó irse para Medellín, después comenzaron a matar a los otros compañeros, a amenazarlos, a extorsionarlos, que porque tenían un proyecto productivo de más de 1.000 millones de pesos, entonces ya tenía que dar cotas. Es decir, les hicieron la vida imposible y el Estado no fue capaz de garantizarles ni la vida, ni la seguridad, ni la posibilidad de implementar esos proyectos. Entonces les tocó desplazarse para Mutatá también. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué el Mutatá sí y por qué en Ituango no? Pues claro, el Mutatá tienen el control a través del Golfo, que ahí están las bananeras, está el puerto y ahí está ese actor, pero ellos tienen el control, pues ahí están los compañeros. Todavía no les han resuelto el problema de la vivienda, todavía no les han resuelto el problema de la tierra, todavía no les han resuelto el problema de los proyectos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Vea, en todos los espacios, en la única parte donde le dieron tierra fue en Icononso. En el resto de los espacios, entonces ha habido una serie de dificultades para entregarle la tierra, y si no hay tierra, pues no hay proyectos de vivienda y no hay proyectos productivos. Los proyectos están formulados, pero no se pueden implementar porque no tienen tierra. Entonces eso es como una forma de simular que están cumpliendo, pero en la práctica pues no es posible porque entonces ahí hay otra serie de obstáculos. Por ejemplo, en Carrizal, a los compañeros ahí no les han dado ni tierra ni vivienda, les van a dar una tierra cerca al municipio. ¿Por qué lo sacan de allá? Pues porque ahí hay también títulos mineros. Ahí hay títulos mineros y entonces les dicen, no, están en ley segunda, el Estado no puede invertir ahí, no tenemos, pero el Estado tiene herramientas para formalizar esos territorios a través de una sustracción. Porque ¿qué ley segunda cuando esos ya son puros potreros, ganadería? Es decir, ahí no hay nada que proteger. Lo que había que proteger ya dejó de ser propósito porque eso fue invadido por la gente. Hay una gran cantidad de gente que está habitando esos territorios. Entonces son más que todo disculpas jurídicas, disculpas normativas para impedir la implementación, porque bueno, ellos le apuestan a la desarticulación del partido, le apuestan es a la implementación de la reincorporación de manera individual. Ustedes miran, aquí ellos dicen, no, nosotros hemos venido aprobando un viaje de proyectos, pero son proyectos individuales, es decir, le apuestan a eso, a desarticular la base del partido, a desperdigarla, a difuminarla y después para que los asesinen por ahí sin ningún tipo de protección y después dicen que estaban vinculados a la minería ilegal, que estaban vinculados a los actores armados o al narcotráfico y con ese pretexto, con esa justificación, pues comienzan a matar a los compañeros que están en proceso de reincorporación, que están con sus familias y que inclusive a muchos los han matado en los mismos espacios. Entonces, esa es la realidad que tenemos. O sea, la apuesta del gobierno es desarticular la reincorporación y dejar la reincorporación en una especie y en una suerte de individualidad donde no se generen los colectivos, donde no se genere esa fuerza que puede generar los procesos, digámoslo así, de reincorporación a través de sus mismas organizaciones de cooperativas, a través del mismo partido, a través de su vinculación con las comunidades en esos municipios. Y entonces eso así no, es decir, es quitarle fuerza a la paz, es quitarle fuerza al apoyo de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional apoya a la reincorporación desde que estén organizados y estén articulados en torno a proyectos colectivos. La comunidad internacional no va a apoyar a un compañero que esté por allá aislado solo con 8 millones de pesos, porque saben que eso fracasa, eso no es posible. Es que la mayor parte de la gente nuestra, los que les han venido dando proyectos ya fracasaron, porque es que ahí se les pegan los familiares que están en las mismas condiciones de ellos y creen que con eso van a resolver su situación económica y resulta que no, que de un proyectico eso se pega. La mamá a veces que está bien
bien, o sea, bien mal económicamente, o un hermano, o la compañera que se consiguió, y entonces para vivir con 8 millones de pesos, donde no tengan vivienda, donde no tengan tierra, eso es muy difícil. Y en un país donde se quiebran empresarios, no se va a quebrar alguien que sale de la guerra, que no ha generado todavía capacidades, que no se le ha transformado el entorno, que no se ha transformado el territorio para generar algunas posibilidades, entonces es muy difícil. Pero claro, como la mayor parte de los compañeros de nosotros todavía a muchos los pueden ilusionar, y entonces ellos han venido tratando de vender esa idea, y por eso en los espacios territoriales pues nosotros tenemos como 2.700, el resto está por acá con la familia. Y entonces, y la mayor parte de la apuesta de este gobierno es a eso, es a desarticular, es a quitarle fuerza al proceso de reincorporación, porque ¿cuál es el referente? Pues en este momento los referentes son los espacios territoriales. Inclusive aquí estoy en Urrao, aquí hay un LAR. Los compañeros están con sus familias, pero no tienen fuerza. Y no tiene fuerza porque el Estado no ha normalizado los NARs. Solamente le están apoyando a los espacios territoriales con la alimentación, con la salud y con algo otras cosas, pero los compañeros que están por fuera solamente están recibiendo lo del incentivo económico, es decir, lo del 90% del salario mínimo. De resto no tienen ningún otro tipo, no tienen seguridad, no tienen posibilidades de vivienda. No, a estos es que los desconocen. Entonces así les sale más barata la reincorporación al Estado, y en segundo lugar, pues los compañeros no tienen fuerza para vincularse con las demás comunidades porque no aparece una figura, digámoslo así, organizativa que pueda jalonar recursos de las mismas agencias que están implementando los acuerdos a través de la reincorporación ni de la comunidad internacional. Entonces es muy difícil. Entonces nosotros estamos en esa tarea, a ver cómo los agrupamos, cómo les decimos que la única posibilidad que tienen ellos es generar el proceso organizativo, juntarse para desde las alcaldías y desde los consejos municipales, pues comenzar a ser actores y vinculándose y articulándose con las demás comunidades para que desde ahí jalen recursos para la paz, para ellos, para las víctimas, para las organizaciones sociales y para los mismos territorios, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Pero el Estado le ha apostado a eso, es a desarticularnos a nosotros como fuerza política y desestimular la reincorporación. Pues por eso al comienzo desde algunas voces del mismo gobierno decían de que nosotros no teníamos derecho a tierra, que cómo así que le iban a dar tierra a los victimarios y no a las víctimas, y que cómo así que vivienda para los victimarios. Entonces comenzaron a desmoralizar a los compañeros, y esa desmoralización pues comenzó a generar una serie de deserción desde los espacios territoriales, y la gente se fue yendo, y los espacios comenzaron a perder fuerza, y nosotros estamos en esa tarea de organizarlos nuevamente para que a través de la misma organización pues comencemos a hacer la pelea, porque lo contrario va a ser muy difícil. Es decir, ya nosotros entendemos de que a esta oligarquía que no es ni solidaria ni generosa, no dan nada si no hay lucha organizada. De lo contrario va a ser muy difícil. Que hay que seguir planteando la lucha, pero hay que plantear la seguridad para los compañeros en los territorios. Aquí en Urrao, antes de anoche, le hicieron un atentado a uno, y hace como mes y medio mataron 2 compañeros aquí en Urrao, es decir, los actores armados, los paramilitares que están también en estos territorios. Muchísimas gracias, Omar, por esa contextualización que a veces no la tenemos de los medios de comunicación tradicionales, obviamente, y que hace falta también visibilizar cuál es el contexto real en los territorios y de esas personas que le apostaron a la paz. Vamos a invitar finalmente a nuestros invitados a que generen unas conclusiones ya frente a los temas que hemos abordado el día de hoy, de cara a aportar y a realizar un llamado a la acción transformadora y a los procesos de movilización social y política. Para ello, tienen 4 minuticos, les pido que tratemos de ser concretos con este cierre, y le doy la palabra a Marc. Gracias. Estaba el micrófono. Gracias por otra vez por esta oportunidad de hablar con ustedes, cavilando, y todos los oyentes o participantes, otros
miembros del panel y otro también con la gente que está aquí por Facebook y todo eso. Yo estoy el único extranjero, entonces mi punto de vista es el punto de vista de Simón Trinidad, ¿no? Porque estamos aquí con él. Y yo veo, he escuchado a los otros dos participantes que hay retos enormísimos en la implementación del acuerdo de paz. Pero yo pienso que una cosa que tal vez ha funcionado un poquito, por lo menos un poquito, tal vez mucho, en la implementación del acuerdo de paz es la JEP. La JEP está funcionando, muchos prisioneros políticos están fuera saliendo de la cárcel y tienen oportunidad de portar la verdad a la sociedad colombiana. Yo creo que un reto es incorporar a Simón Trinidad a este parte de la implementación de la paz que por lo menos funciona un poquito. Entonces, o mucho, no sé, ustedes tal vez saben más que yo estoy lejos. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Pero es un clima en Colombia, yo creo que hay mucho amenazas contra el proceso de paz, contra la JEP, contra el todo. Financiación, quieren quitar las finanzas a la JEP. Hay estos asesinatos y violencia todavía. Y en Habana el gobierno prometió de hacer la guerra contra el paramilitarismo. Pero ¿dónde está la guerra contra el paramilitarismo? No parece. Entonces, pero al final yo pienso que es muy importante entregar Simón Trinidad en el proceso de paz, porque él tiene mucho que decir a Colombia, a los colombianos, porque él es una persona, un figura un poco histórico. Él viene de una familia política y ha estado luchando por la paz desde un joven profesional en Valledupar. Tiene su experiencia en la FARC, tiene su experiencia como negociador en San Vicente y Caguán y siempre ha luchado por la paz. Y tiene mucho que decir a Colombia, los colombianos. Y tenemos colectivamente, yo creo que trabajar para que él se integre en el proceso de paz de una manera u otra. Preferiblemente con su presencia en Colombia, pero si no, desde acá necesitamos presión política y social para que él pueda comparecer y decir su versión de la historia de Colombia y lo que ha pasado en la guerra interna de Colombia. Espero que ustedes puedan luchar con nosotros para lograr eso. Muchísimas gracias, Marc. José. Bueno, no, lo mío muy corto. Reitero el agradecimiento para todos los que han sido convocados y participaron en este espacio. Yo creo que para resumirlo, me parece que estamos en una coyuntura muy especial, a pesar de los balances que hemos hecho, tanto en detalle como en general, que plantean claroscuros. Yo creo que hay que mantener el optimismo de la voluntad, de tener derecho al futuro, para decirlo un poco con Benedetti, que la gente sea feliz sin pedir permiso. Y en esa medida yo creo que hay algo del acuerdo que tiene que ver, insisto, con esta construcción de una paz estable, duradera, con justicia social, que marca una ruptura que en varios aspectos se ha materializado en una expectativa, una esperanza por construir un país diferente, bajo otras condiciones distintas, bastante diametralmente distintas
a las que vivimos hoy. Y en esta medida yo diría que la coyuntura puede reflejar lo que el profesor Jairo está acudiendo también a una frase, llama el momento en que la guerra no termina de morir y la paz no termina de nacer. En la mitad obviamente hay una disputa que tiene que ver no solamente con los sentidos, sino también con las acciones y con las concreciones de lo que podríamos estar avanzando. Creo que en ese sentido el balance es muy positivo de ese potencial transformador que ha sido paulatina pero progresivamente apropiado por amplios sectores de la sociedad, sobre todo sectores populares, y en esa medida yo creo que el llamado aquí es a una resistencia cada vez más organizada, cada vez más inteligente en el sentido de un gran acuerdo desde el punto de vista nacional y popular sobre este tipo de objetivos, y hacer un llamado también en que no podemos cifrarnos ninguna ilusión de depender de la institucionalidad que ha mostrado desde todas maneras una impronta de resistencia sistémica ante los cambios, por menores que sean, desde luego hacia las transformaciones, y en esa medida convocar hacia la unidad de varios sectores que han venido haciendo construcciones paralelas al acuerdo, articuladas al acuerdo desde el punto mismo de vista de este proceso, porque creo que es el momento para retomar y aspirar a una reconducción, no solamente del cumplimiento de los acuerdos, porque de alguna manera, y con esto cerraría, hay un informe de la Contraloría que plantea que el acuerdo se puede extender tal y como va siendo implementado a 25 años. Al principio se habían dicho que el marco era una construcción de 10 años, después 15 años. Yo creo que este es un horizonte de largo plazo en el cual todavía hay una serie de ventanas de oportunidad que desde luego están sometidas a las coyunturas políticas muy volátiles, pero que en todo caso creo que poco a poco se va consolidando un proyecto mucho más abierto, mucho más complejo y también, desde luego, repito, esperanzador para poder hacer transformaciones a partir de los cambios, y en esa medida yo creo que cifrar las ilusiones en una mayor organización desde abajo, que es finalmente lo que podría, para utilizar estos términos, salvar al pueblo, y sabiendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo, con lo cual esa organización popular cada vez más consolidada, yo creo que es la alternativa en la cual debemos cifrar las esperanzas. Muchas gracias, José. Omar. Sí, vea, yo les cuento, yo he venido participando en la Comisión de Paz. Ahí tenemos un proyecto que es del Capitolio al Territorio. Pues no es liderado por nosotros, pero sí es liderado pues por gente de las fuerzas alternativas, y nosotros tenemos ahí un espacio y a nosotros nos interesa. ¿Qué hemos observado nosotros desde ese espacio? Hemos observado de que la paz en los territorios está posicionada, la gente sabe que es la única ruta y la única vía para resolver los problemas que tienen en la territorialidad, pues de impactar el territorio, de transformarlo, y la gente le ha venido apostando a eso. Inclusive han venido haciendo denuncias de corrupción, han venido haciendo denuncias de la centralización por parte de las mismas agencias en torno a la implementación de los acuerdos, donde a ellos los han venido desconociendo y ellos han venido reclamando participación. Entonces nosotros hemos venido observando de que, o sea, por mucho que desde el establecimiento quieran desmotivar, quieran desestructurar el proceso, no les ha quedado fácil, porque la gente ya sabe que es un proceso que tiene propósitos transformadores, y que es a través de la paz como pueden ellos lograr no solamente el arraigo del territorio, sino desde ahí comenzar a luchar por la transformación y por el mejoramiento de la vida de cada uno de ellos en sus comunidades. Y ellos han venido luchando por la sustitución, a pesar de que han tenido
líderes que han sido asesinados por estar defendiendo la sustitución de los cultivos de uso ilícito hacia economías legales. Ellos vienen peleando por la implementación de los PDs, dándole a eso una visión territorial con proyectos que impacten el territorio. Ellos vienen peleando por la necesidad de la paz a través del desmonte del paramilitarismo y lo vienen planteando en cada uno de los escenarios, de la necesidad de buscar una paz negociada con el ELN, porque ellos saben que es la única manera como le desmontan una gran cantidad de argumentos a las élites, del problema del narcotráfico, del problema de la minería ilegal, que el problema de la violencia, entonces que por eso no invierten, que por eso las agencias no llegan, porque primero que todo tienen que resolver el problema de la seguridad. Y entonces, eso a mí pues me da, digámoslo así, me da esperanzas, y a mucha gente le da esperanzas, que la única posibilidad de democratizar el país y la única posibilidad de lograr los cambios que necesita este país es seguir luchando por la paz y seguir luchando por la implementación de estos acuerdos. Y esas son las banderas pues, que ha venido tomando mucha gente ya en las diferentes movilizaciones, en los diferentes escenarios. Inclusive pues en el Congreso hay una gran mayoría que se la juega por la paz, y hemos derrotado proyectos totalmente regresivos que vienen desde la iniciativa del gobierno y que tienen como propósito pues volver trizas la paz, pero no lo han logrado. Entonces eso nos permite a nosotros pues seguir batallando y seguir manteniendo esa bandera movilizadora, esas consignas movilizadoras que nos siguen permitiendo generar cierta articulación de los procesos organizativos desde los territorios, en las ciudades, en la academia. Y eso para nosotros pues es muy alentador, y yo creo que hay que seguir peleando y luchando pues por la paz en este país. Es decir, la paz esa por lo menos ya está posicionada, ya nadie vende ni nadie se vende con las consignas de la guerra como lo hacía el uribismo anteriormente. E inclusive a ellos les ha tocado hasta cambiar el discurso, ya dicen que la paz sí, pero con legalidad, pero por lo menos hablan de la paz, y ya no se venden con lo de la guerra. Entonces, hay que seguir peleando y hay que seguir luchando por mirar a ver cómo fortalecemos el proceso de reincorporación, porque si hay una reincorporación digna, esto es un mensaje para los que todavía desafían el establecimiento a través de las armas. Si no la hay, esto va a generar más dificultades para posibles procesos de paz inclusive con el ELN. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, creo que a forma de conclusión, vemos cómo en el contexto actual se ha evidenciado la importancia de la implementación del acuerdo, partiendo como de una concepción del acuerdo como las bases para la construcción de una paz estable y duradera, y en contraposición observamos la estrategia de un gobierno nacional de una simulación y de formación de esta implementación, lo cual tiene unas graves consecuencias para nuestro país y que traspasa las fronteras, en tanto lo hemos hecho evidente en casos con las diferencias en los tratamientos entre presos políticos y paramilitares en Estados Unidos. El llamado creo que es a seguir insistiendo en la implementación del acuerdo, pero teniéndolo como lo decía José Puello, que el acuerdo también es hablar de la participación de los territorios y de las comunidades, y por ello esta reivindicación de la implementación del acuerdo debe suscribirse dentro de las muchas reivindicaciones del pueblo colombiano que están retomando en este momento las calles, en las voces y en los movimientos articulados en pro de esa unidad del pueblo. Agradecemos la participación de nuestros invitados y a quienes nos acompañaron a través de las redes. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política. Aprovechamos además para invitarles a nuestra próxima cátedra, que ha sido denominada Una mirada crítica de la cooperación y fondos para la paz, en la que contaremos con las ponencias de Geroid Olesi,
quien es investigadora e integrante del equipo jurídico Pueblos, el representante de la Cámara por Bogotá, David Racero, y Luz Marina H., quien es vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta cátedra será moderada por Cristina Arbeláez, quien es docente e investigadora de la Universidad Católica del Norte. Esta se realizará el próximo sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana en Colombia y a las 17 horas en Europa por este medio, y a las demás, y los invitamos a sumarse a las demás cátedras del ciclo de este mes, cuya programación pueden consultarla en la página web del Grupo Cavilando, www.cavilando.org. Les invitamos también a diligenciar la evaluación de la ponencia, cuyo link encontrarán en la transmisión en vivo en Facebook, y allí también pueden dejarnos su correo electrónico para enviarles más información sobre esta cátedra. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y a nuestro público por su participación.